El libro de Números, capítulo 1. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año le dijo: Registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. Tribu Rubén, jefe Elisur, hijo de Sedeur. Tribu Simeón, jefe Selumiel, hijo de Zurisadai. Tribu Judá, jefe Naasón, hijo de Aminadab. Tribu Isaacar, jefe Natanael, hijo de Suar. Tribu Zabulón, jefe Eliad, hijo de Elón. Tribu Efraín, hijo de José, jefe Elisama, hijo de Amiud. Tribu Manasés, hijo de José, jefe Gamaliel, hijo de Pedasur. Tribu Benjamín, jefe Abidán, hijo de Gedeoni. Tribu Dan, jefe Aieser, hijo de Amisadai. Tribu Aser, jefe Pagiel, hijo de Ocrán. Tribu Gad, jefe Eliasaf, hijo de Deuel. Tribu Neftalí, jefe Ahira, hijo de Enán. Estos son los jefes escogidos de la comunidad, jefes de sus tribus patriarcales, cabezas de los clanes de Israel. Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día. Se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de Israel de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que eran aptos para la guerra, como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia. Tribu Rubén, el hijo mayor de Jacob, número 46.500. Tribu Simeón, número 59.300. Tribu Gad, número 45.650. Tribu Judá, número 74.600. Tribu Isaacar, número 54.400. Tribu Zabulón, número 57.400. Tribu Efraín, hijo de José, número 40.500. Tribu Manasés, hijo de José, número 32.200. Tribu Benjamín, número 35.400. Tribu Dan, número 62.700. Tribu Aser, número 41.500. Tribu Neftalí, número 53.400. Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a estos hombres agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total, sumaban 603.550. Pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés: No incluyas a la tribu de Leví en la lista. No los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán,
y acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán, y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Capítulo 2. Entonces el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol, al costado oriental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu Judá, jefe Naasón, hijo de Aminadab, número 74.600. Tribu Isaacar, jefe Natanael, hijo de Suar, número 54.400. Tribu Zabulón, jefe Eliab, hijo de Elón, número 57.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Judá es de 186.400. Estas 3 tribus irán al frente cada vez que los israelitas viajen hacia un nuevo lugar para acampar. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparán en el costado sur del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu Rubén, jefe Elisur, hijo de Sedeur, número 46.500. Tribu Simeón, jefe Selumiel, hijo de Surisadai, número 59.300. Tribu Gad, jefe Eliasab, hijo de Deuel, número 45.650. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Rubén es de 151.450. Estas 3 tribus ocuparán el segundo lugar cada vez que los israelitas viajen. Luego el tabernáculo, llevado por los levitas, saldrá de en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición, bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu Efraín, jefe Elisama, hijo de Amiud, número 40.500. Tribu Manasés, jefe Gamaliel, hijo de Pedasur, número 32.200. Tribu Benjamín, jefe Abidán, hijo de Gedeoni, número 35.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Efraín es de 108.100. Estas 3 tribus ocuparán el tercer lugar cada vez que los israelitas viajen. Las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Estos son los nombres de las tribus, sus jefes y el número de tropas registradas. Tribu Dan, jefe Aiezer, hijo de Amisadai, número 62.700. Tribu Aser, jefe Pagiel, hijo de Ocrán,
número 41.500. Tribu Neftalí, jefe Ahira, hijo de Enán, número 53.400. Así que el total de las tropas en el campamento del lado de Dan es de 157.600. Estas tres tribus ocuparán el último lugar y marcharán bajo sus estandartes cada vez que los israelitas viajen. En resumen, las tropas de Israel anotadas por sus familias sumaron 603.550. Pero no se incluyó a los levitas en esta lista tal como el Señor les había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes, tal como el Señor les había indicado. Capítulo 3. Esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor, en el desierto de Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que Él había ordenado. Ya que ellos no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes junto con su padre Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Llama a los de la tribu de Leví, que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel, ellos fueron dedicados para este propósito. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. Pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor le dijo a Moisés: Mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí a todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos. Yo soy el Señor. El Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: Registra los nombres de los miembros de la tribu de Leví por sus familias y clanes. Anota en una lista a cada varón de 1 mes o más. Entonces Moisés los anotó tal como el Señor le había ordenado. Leví tenía 3 hijos llamados Gersón, Coat y Merari. Los clanes descendientes de Gersón llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Libni y Simei. Los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de 4 de sus descendientes, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los clanes descendientes de Merari llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Mali y Musi. Estos eran los clanes de los levitas, anotados según sus grupos de familia. Los descendientes de Gersón estaban constituidos por los clanes descendientes de Libni y Simei. Entre los gersonitas había 7.500 varones de 1 mes o más. Se les asignó el área occidental del tabernáculo para su campamento.
El jefe de los clanes gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Estos dos clanes eran responsables de cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada con sus cubiertas y la cortina de la entrada, las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar, la cortina a la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los descendientes de Coat estaban constituidos por los clanes descendientes de Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Entre los coatitas había 8,600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario y se les asignó el área sur del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Estos 4 clanes eran responsables de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era el administrador principal a cargo de todos los levitas, con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario. Los descendientes de Merari estaban constituidos por los clanes descendientes de Mali y Musi. Entre los meraritas había 6,200 varones de un mes o más. Se les asignó el área norte del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes meraritas era Suriel, hijo de Abiail. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar la estructura que sostenía el tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso. También eran responsables de los postes del atrio y de todas sus bases, estacas y cuerdas. Delante del tabernáculo, hacia el oriente, por donde sale el sol, estaba el área reservada para las carpas de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ellos tenían la máxima responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel. Todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario sería ejecutado. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, contaron los clanes de los levitas, el número total de varones de un mes o más de edad llegó a 22,000. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más, y anota sus nombres en una lista. Los levitas tienen que ser apartados para mí, como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí, como sustitutos de la primera cría de los animales de la nación entera de Israel. Entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, tal como el Señor le había ordenado. El número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22,273. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma también los animales de los levitas como sustitutos de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí. Yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superan al número de levitas por 273. Para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, recoge 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Entrega la plata a Aarón y a sus hijos como precio de rescate de los primeros hijos varones que exceden al número de levitas. Entonces Moisés recogió la plata por el rescate de los primeros hijos varones de Israel que superaron al número de levitas. Reunió 1,365 piezas de plata como pago por los primeros hijos varones de Israel.
Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Así que Moisés les dio la plata del rescate a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor le había ordenado. Capítulo 4. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví, por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Las responsabilidades de los coatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados. Cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Luego cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad, y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último, colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca. Luego extenderán una tela azul por encima de la mesa en la que se exhibe el pan de la presencia, y sobre la tela pondrán los tazones, los cucharones, los frascos, las jarras y el pan especial. Después extenderán por encima de todo esto una tela escarlata, y finalmente, sobre la tela escarlata una cubierta de cuero de cabra de la mejor calidad. Luego colocarán las varas para transportar la mesa. Después cubrirán el candelabro con una tela azul junto con sus lámparas, las despabiladeras de las lámparas, las bandejas y los frascos especiales para el aceite de oliva. Luego pondrán por encima de los candelabros y sus accesorios un cuero de cabra de la mejor calidad y montarán todo el bulto sobre una estructura para transportarlo. Luego extenderán una tela azul por encima del altar de oro para el incienso y recubrirán la tela con cuero de cabra de la mejor calidad. Después colocarán las varas para transportar el altar. Tomarán todo el mobiliario restante del santuario y lo envolverán en una tela azul. Lo cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad y lo montarán sobre la estructura para transportarlo. Quitarán las cenizas del altar para los sacrificios y lo cubrirán con una tela púrpura. Colocarán todos los utensilios del altar, los braseros, los tenedores para la carne, las palas, los tazones y todos los recipientes sobre la tela y los cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad. Finalmente, colocarán en su sitio las varas para transportarlo. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será responsable del aceite del candelabro, el incienso aromático, la ofrenda diaria de grano y el aceite de la unción. Es más, Eleazar será responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y su mobiliario. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: No permitan que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coatitas y se le asignará a cada uno lo que deba hacer o cargar. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados, ni por un instante. Si lo hacen, morirán.
El primer libro de Samuel. Capítulo 20. En ese momento, David huyó de Naiot de Ramá y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente, no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo: Tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo: no le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma. Dime cómo puedo ayudarte. Mañana celebraremos el Festival de Luna Nueva. Siempre he comido con el rey en esa ocasión. Pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice, está bien, sabrás que todo realmente está bien. Pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. Jamás. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Entonces David le preguntó: ¿Cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Ven al campo conmigo. Entonces salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David: Te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo: Que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Después, Jonatán dijo: Mañana celebramos el Festival de Luna Nueva. Te extrañarán cuando vean que tu lugar a la mesa está desocupado. Pasado mañana, al atardecer, ve al lugar donde antes te escondiste y espera allí, junto al montón de piedras. Yo saldré y dispararé 3 flechas hacia un lado del montón de piedras, como si estuviera disparándole a un blanco. Enseguida, enviaré a un niño para que me traiga las flechas. Si oyes que le digo, ¡están de este lado!, entonces sabrás, tan cierto como que el Señor vive, que todo está bien y que no hay ningún problema. Pero si le digo, ¡ve más lejos! Las flechas están más adelante, significará que tendrás que irte de inmediato, porque es el Señor quien desea que te vayas. Y que el Señor nos haga cumplir las promesas que nos hicimos el uno al otro, porque Él fue testigo de ellas. Entonces David se escondió en el campo. Cuando comenzó el festival de Luna Nueva, el rey se sentó a comer en su lugar de siempre, contra la pared, con Jonatán sentado enfrente y Abner a su lado. Pero el lugar de David estaba desocupado. Ese día Saúl no dijo nada acerca de ello, pero pensó: algo debe haber hecho que David quedara ceremonialmente impuro.
Pero cuando el lugar de David siguió desocupado al día siguiente, Saúl le preguntó a Jonatán: ¿por qué el hijo de Isaí no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le contestó: David me rogó que lo dejara ir a Belén. Me dijo: por favor, déjame ir, porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente, así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está a la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. ¡Tú! ¡Estúpido hijo de prostituta! ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti? ¿Para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Pero, ¿por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin, Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día del festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. A la mañana siguiente, como habían acordado, Jonatán salió al campo acompañado por un muchachito para que le recogiera las flechas. Comienza a correr para que puedas encontrar las flechas, mientras las voy disparando. Entonces el niño corrió y Jonatán disparó una flecha más allá de donde estaba el muchacho. Cuando el niño casi llegaba a donde estaba la flecha, Jonatán gritó: ¡la flecha está más adelante! ¡Rápido! ¡Apresúrate! ¡No te detengas! Así que con prisa el niño recogió las flechas y regresó corriendo a su amo. El muchacho, por supuesto, no sospechaba nada. Solo Jonatán y David entendieron la señal. Después, Jonatán le dio su arco y sus flechas al niño y le dijo que los regresara a la ciudad. En cuanto se fue el niño, David salió de su escondite cerca del montón de piedras y se inclinó ante Jonatán 3 veces, rostro en tierra. Mientras se abrazaban y se despedían, los dos lloraban, especialmente David. Finalmente, Jonatán le dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. El Evangelio según Juan, capítulo 1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros.
estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿Quién eres? Yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto: ¡abran camino para la llegada del Señor! Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: ¡Miren! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Rabí, maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba, y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que, al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: Ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: Hemos encontrado
a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Pude verte debajo de la higuera, antes de que Felipe te encontrara. ¡Rabí! Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Capítulo 2. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: Se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: Hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra, que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: Llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: ¡Saquen todas esas cosas de aquí! ¡Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado! Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: El celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Tardaron 46 años en construir este templo. ¿Y tú puedes reconstruirlo en 3 días? ¡Ah! Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él.
Pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona.